a leer su hoja de vida. Ella es médico cirujano de Medellín, Colombia. Cardiología clínica en la Universidad de Antioquia. Tiene 17 años de experiencia trabajando y estudiando inmunología de rehabilitación y nutrición celular. Profesora de fisiología humana en la Facultad de Cosmetología. Premio a la excelencia docente. Y bueno, y vamos a ver porque es una persona que puede transmitir esa docencia, bueno, es increíble. Colaboradora con el investigador PhD Calvin McCausland en bioinmunonutrición del 2008 al 2011. Ganadora por 4 años consecutivos al Premio a la Excelencia Médica dado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Exgerente de un centro especializado en enfermedades neurológicas. Experta en capacitación de equipos de polisomnografía. Coach y speaker profesional en salud con énfasis en nutrición celular. Y doctora Luisa Cristina Torres, bienvenida a esta sala. El micrófono es todo suyo. A ti muy buenas noches y buenas noches para todos. Y después de haber escuchado la información tan bonita que compartieron mis colegas, pues solamente me queda cerrar hablándoles de la importancia del empoderamiento en la salud y el bienestar. Si algo hemos entendido los médicos es que no curamos nada. Cualquier médico sensato jamás firmaría un contrato en el que dijera yo garantizo que esta persona se va a curar, yo garantizo con ningún tratamiento, porque si algo hemos aprendido es que es muy difícil lograr llegar a un punto donde uno hable de recuperación al 100%. Entonces es donde hoy el siglo XXI empieza a ser el ciclo que abre la puerta a una de las cosas más valiosas del mundo y es entender cómo la nutrición hace parte de los procesos de recuperación y digamos que transformación del cuerpo. Inmunocal como alimento y los suplementos que Inmunotech ha desarrollado están en esta brecha. Están empezando a crear este espacio donde es la nutrición lo que realmente está cambiando. Hace muchísimos siglos atrás, el primer médico, que es Hipócrates, decía que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Y es que literal, cada vez que ustedes y yo nos ponemos algo en la boca, es como si estuviéramos construyendo literal nuestro cuerpo. Así que vemos personas que han tomado Coca-Cola, papitas, productos procesados y sus cuerpos están obesos, llenos de grasa, flácidos, con pérdida de músculo, que comienzan a desarrollar diabetes a temprana edad. Vemos niños de 13, 14 años con diabetes tipo 2, que la consideramos una enfermedad de viejos. Vemos a jovencitos de 17, 18 años con hipertensión arterial porque están consumiendo cantidad de preservativos en alimentos ultraprocesados. Como vemos personas de 60, 70 años haciendo deporte, caminando, activas, pero se alimentan de manera diferente. Es un hecho real que somos lo que comemos. Así que existen dos formas de entender cómo cuidar de nuestro cuerpo. Hasta finales del siglo XX solamente hablábamos de atacar enfermedades y vamos a decir que en cierta forma el señor Alexander Fleming tenía la culpa de esta única visión, porque por mucho tiempo creímos que los fármacos eran la solución para los problemas. Y de hecho hay mucha gente todavía que piensa que tomando fármacos se va a sanar, se va a curar. Y es una absoluta mentira, es una total utopía, porque los fármacos no curan nada. Ahorita escuchando a mi colega el doctor Rubén hablando de las estatinas, que las utilizamos para bajar colesterol y triglicéridos, pero esas mismas estatinas que se utilizan para bajar colesterol ayudan a la producción y aparición de la diabetes. Imagínate, o sea, que arreglar una y dañan la otra. Y la gente ni se entera de eso. Cuando hablamos de la aspirina, esa pastillita que se volvió quizá una de las industrias más rentables del mundo, pues aún la más pequeñita de 81 miligramos con recubrimiento entérico para que no caiga pesado, sí tiene afecciones y hoy en día sabemos todo lo que está asociado a esto. Entonces hoy en día tenemos que entender que cuando hablamos de medicamentos, de cirugías, de quimioterapias, de radioterapias, estamos hablando únicamente de tratamientos médicos que atacan las enfermedades en un cuerpo que ya está debilitado. Y si el cuerpo ya está debilitado, pues obviamente cuando empieza el ataque le va aún peor. Por eso las personas muchas veces comienzan a ir al médico y cuando comienzan empiezan con un fármaco y al cabo de 5 años tienen, no sé, 10.
20, porque a causa de esos mismos tratamientos que tuvieron efectos colaterales, efectos secundarios, toxicidad, aparecieron nuevas cosas. Así que a finales del siglo XX comenzó a hablarse de la importancia de que el cuerpo fuera mucho más fuerte y más capaz de soportar los embates de los tratamientos médicos. Y se empezó a hablar, por ejemplo, de prehabilitación, un término que hoy se utiliza en medicina cardiovascular, en medicina preventiva, porque entendimos que había que preparar a la gente antes de la catástrofe, porque todos los que están aquí conectados, todos vamos a tener en algún momento una pequeña o gran catástrofe. Nadie se va a salvar. Te vas a caer y te vas a fracturar, te van a diagnosticar un cáncer, te va a empezar una demencia, vas a tener un problema de un glaucoma, te van a decir que tienes un desgaste de cadera. O sea, aquí a todos, nadie se va a salvar, solo que unos van a tener un cuerpo que está listo para la batalla porque se nutrieron y se cuidaron y tuvieron un estilo de vida. A finales del siglo pasado, el siglo XX, se empezó a hablar de la epigenética y la nutrigenómica. Y yo hoy quiero decirte que tú eres la persona responsable de tu salud y de tu bienestar, que los médicos no curamos nada y que lo que los médicos hacemos realmente es muy limitado y que es en esta área de la nutrición inteligente donde las personas del común sí tienen el poder, escúchalo bien, el poder de decidir y combatir de manera mucho más segura y eficiente. Cuando hablamos de los fármacos, de las cirugías, hablamos de un manejo médico estricto, así, un manejo médico estricto, donde tú necesitas que alguien sea quien tome esas decisiones por ti porque tú careces del conocimiento para hacerlo. Entonces tú literal le estás entregando tu vida a alguien más. Pero cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de algo que todos tenemos y debemos manejar. No es algo limitado a quien hizo 7 años de medicina y estudió farmacología, fisiología, histología, bioquímica. No, es algo que todos debemos de saber. Cuando hablamos de fármacos siempre y de cirugías hay riesgos implícitos. Y mira, cuando hablamos de nutrición y de estilo de vida, básicamente podemos decir que los riesgos son prácticamente nulos. Cuando hablamos de fármacos, hablamos de riesgos, de efectos secundarios. Cuando hablamos de nutrición, no hay efectos secundarios. Los efectos secundarios son cosas malas que te van a pasar a causa de estar haciendo eso. Un paciente que está en radioterapia tiene efectos secundarios. Un paciente, como decía el doctor Jairo hace un instante, que toma droga anticonvulsivante tiene un montón de efectos secundarios. Te cuento algunos. Por ejemplo, los anticonvulsivantes más utilizados producen daño en el hígado. Así de sencillo. Y una persona, entre más años toma un anticonvulsivante, más complicaciones desarrolla. Por eso es que hay que estar tan atentos. Ahora, cuando hablamos de fármaco, estamos hablando de riesgos entre uno y otro. O sea, ay, yo estoy tomando omeprazol, pero me van a mandar eritromicina porque tengo un antibiótico para una infección, pero resulta que yo me estoy anticoagulando y además estoy planificando con hormonas y tú empiezas a mirar y en un momento cada uno de esos medicamentos juntos pueden tener efectos contrarios o aumentados o disminuir el impacto de otro y en consecuencia se vuelve de alto riesgo. Entonces, cuando estamos hablando de las interacciones medicamentosas, quisiera yo decirles que es la tercera causa de muerte, lo que llamamos iatrogenia médica en Estados Unidos. En Estados Unidos, a causa de eso, de que hay un médico que te revisa el ojo, el otro te revisa el hígado, el otro te revisa el riñón, y al final ni se conocen entre ellos y cada uno manda lo que cada uno considera que debe ser, tú terminas literal en riesgos y hay más gente muriendo. Es la tercera causa de muerte. O sea, es que no estamos hablando de la décima, está dentro de las 5 primeras, sabiendo que la primera son las enfermedades cardiovasculares, la segunda el cáncer. Y la tercera es la iatrogenia. Por eso, por el uso y abuso de fármacos. Así que lo que hoy estás escuchando, que tienes que empoderarte del conocimiento, que tienes que nutrirte bien, que tienes que utilizar los alimentos de manera correcta, sí es el camino para acortar la posibilidad de ser una persona mucho más saludable. Porque cuando tú utilizas alimentos y suplementos, esto de las interacciones medicamentosas desaparece. Y al desaparecer, tú sales de la estadística, ya dejas de estar ahí en esa estadística de la tercera causa de muerte. Ya te ahorraste esa. Además de que hoy sabemos que la nutrición tiene todo que ver con el ambiente para disminuir el impacto del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Como cardióloga clínica tengo clarísimo que los hábitos tienen todo que ver de manera directa en el impacto y el desarrollo de las enfermedades. El estudio maravilloso que hizo en los Estados Unidos en el pueblo de Framingham, que ya lleva varias generaciones, lo ha demostrado. Cambio de hábitos, cambio de enfermedades y mejor calidad de vida. Así que una persona
puede fácilmente recomendar a otro una buena nutrición. Mira, me dijeron que la cúrcuma, ahorita hablaba el doctor Jairo, de la cúrcuma, que es un alimento maravilloso que mejora la digestión, que favorece la absorción de nutrientes y que si tú le echas un poquito de cúrcuma al frijol, al arroz, pues tú estás simplemente añadiendo sabor, color y nutrición inteligente, sin efecto colateral. Estamos hablando de que es algo que todas las personas deberían de estudiar. Yo no sé en todos los países qué cátedras habrán en los colegios, pero debería haber una que llamara nutrición inteligente. Desde chiquitos nos deberían empezar a enseñar qué comer y no qué comer. Y a veces nos aprendemos el himno nacional, el triángulo isósceles, el no sé qué, y al final ni los usamos y lo que teníamos que aprender no lo aprendimos y no avanzamos. El doctor Gustavo Bonus fue uno de esos médicos visionarios, de esos escasos médicos capaces de entender lo que se venía. Y a finales de los años 70, él ya estaba haciendo una investigación para crear un alimento que ayudara a la gente que salía de situaciones quirúrgicas serias a tener mayor oportunidad de recuperarse. Y el doctor Bonus fue quien desarrolló lo que hoy se conoce como la dieta elemental. Hoy quería compartirles este video, pero pienso que en aras del tiempo no lo voy a compartir, pero es un video hermoso en el que brevemente se los muestro para que luego se los puedan hacer llegar. Te habla de la historia. Es importante saber de dónde de dónde venimos el doctor Bonus para no olvidar creó lo que hemos toda esta aprendido. ciencia que hoy nos lleva a entender por qué la nutrición hace una diferencia tan marcada. El doctor Bonus hace ese avance maravilloso que llamamos la dieta elemental, que sigue salvando vidas y que otras empresas, él la creó, otras empresas la patentaron, otras empresas la siguen vendiendo y haciendo millones con esa dieta que el doctor Gustavo Bonus creó. Y junto a él se une la doctora Conchavan para crear este alimento poderoso que es Inmunocal. Pero hoy en día tenemos todavía científicos de más avanzada, personas que se dedican a la creación de alimentos de alta calidad. El doctor Hugo Palafox es alguien a quien yo definitivamente me le quito el sombrero porque él es un verdadero científico. Él es de los que se sientan en el laboratorio a mezclar los frasquitos y a mirar los efectos y a calcular las proporciones. Y es este tipo de científicos como el doctor Hugo Palafox, que es ingeniero en biotecnología, que tiene un doctorado en nutrición, que tiene una especialidad en antioxidantes, los que se unen a Inmunotech para comenzar a ayudar a crear alimentos de altísima calidad. En el planeta hoy tenemos zonas azules cada vez más escasas. Las zonas azules son los lugares del planeta donde hay gente que logra sobrepasar los 100 años de vida, pero, oye el detalle, en perfecta salud. Porque llegar a los 100 años con una sonda, con un diálisis, con 15 medicamentos, con oxígeno dependiente, eso no es vida. No, se habla de zonas azules donde hay personas que a los 100 años suben y bajan escalas, son agricultores, montan a caballo, bailan, hasta tienen vida íntima. Estoy hablando de gente viva de verdad, verdad. Y esas personas, lo que los diferenció de los que están llenos de medicamentos, con cirugías, con oxígeno y con montones de limitaciones, es su dieta, no los medicamentos. De hecho, las personas que llegan a vivir más de 100 años no usan medicamentos. Quiero que lo entiendan. Los medicamentos están básicamente afuera de su vida. Su vida se basa en nutrición, suplementación, ejercicio, mente positiva, pero no en fármacos. Y en el planeta hoy nos quedan solo 5 zonas azules. Alguna vez fueron muchísimas más y cada vez son más pequeñas, porque cada vez cunden más los malos hábitos y la falsa expectativa de sanar con fármacos. Sanar con fármacos no es real. O sea, si usted no cree en el ratón de los dientes, si usted no cree en Superman, por favor no crea que los fármacos curan nada. Aterrice, si no había aterrizado, hoy lo aterrizamos porque no curan absolutamente nada. Hacen apaga incendios de 5 segundos para que vuelvan a crecer y vuelvan a vender. Eso es todo. Así que hay dos industrias, industria de la salud y industria de la enfermedad. Ambas son industrias, ambas pretenden generar ingresos, ambas, pero una se está basando en que tú jamás logres tener el control de tu cuerpo y de tu bienestar y la otra no. Científicos como el doctor Hugo Palafox están haciendo la diferencia en el mundo creando nutrientes de alto nivel. Un nutriente tiene una diferencia enorme con un medicamento y es que un nutriente te ayuda a recuperar y adicionalmente impacta todo el organismo. Es como cuando tú y yo tomamos agua. Yo cojo, tomo agua y el agua hace una sola cosa, ¿no?
El agua hidrata mis ojos, el agua me ayuda a producir saliva, el agua mejora mi flujo sanguíneo, el agua hidrata mi piel, el agua mejora mi digestión, el agua ayuda al crecimiento de mi cabello, el agua refresca mi cerebro y mejora mis conexiones neuronales y es algo natural. Pero un fármaco jamás hará lo que hace un suplemento. Así que gracias a científicos como el doctor Palafox, otro tipo de científico como el doctor Jimmy Goodman pueden hacer estudios con esos alimentos, con esos suplementos, para ver cómo con alimentos, es que quiero que lo subrayes, no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de alimentos, cómo con alimentos el cuerpo responde mejor. El doctor Jimmy Goodman ya tiene más de 2 décadas estudiando el glutatión, pero cuando él comenzó, él vivenció algo con Inmunocal que lo dejó, wow, aquí estoy al frente de algo grande. Y era una mujer que había tenido cáncer de pulmón y que a causa de la radioterapia su pulmón se había vuelto tieso, duro, fibroso. Eso se llama una fibrosis pulmonar. Y el pulmón tiene que ser como una esponjita. Se tiene que abrir y cerrar y atrapar el oxígeno y soltarlo, pero ya estaba rígido, estaba tieso. Y coge el doctor Goodman y venía por años tratando a esta mujer que no respiraba, sino tenía todo el tiempo sus gafitas de oxígeno, que era madre cabeza de hogar, que tenía 4 hijos y sus 4 hijos dependían de ella y no podía trabajar. Y alguien, un buen metido, le habla de Inmunocal a esta dama. Y esta dama empieza a alimentarse con Inmunocal. Y en 2 semanas la mujer se podía quitar el oxígeno y podía estar hasta 6 horas continuas sin oxígeno. Cambió su calidad de vida. Eso es nutrición inteligente. El doctor Jimmy Goodman a partir de ese momento empieza a hacer estudios y a mirar qué otros impactos tiene mejorar los niveles internos dentro de las células de glutatión con un alimento, con un suplemento que es Inmunocal. Y 2 décadas después tenemos un libro en el que él de manera magistral explica el impacto. Así que necesitamos 2 tipos de científicos, los que crean los suplementos, como el doctor Hugo Palafox, como fue nuestro querido doctor Gustavo Bonus, como la doctora Patricia Conshaven, y los que hacen los estudios para verificar el impacto de esos suplementos. Inmunotech tiene de los 2 tipos de científicos, para que podamos tener coherencia y concordancia. Inmunocal como alimento está hecho para que básicamente cualquiera lo pueda consumir, porque no fue hecho para curar ni tratar, sino para nutrir. Y es que la clave de la salud es nutrir, no curar, es que cura Dios del cielo. Y un cuerpo que tenga la capacidad de autorregenerarse. Hoy sabemos que los buenos niveles de glutatión son claves para que nuestras células, cuando están envejeciendo, deformadas, dañadas, enfermas, puedan volver a crear una nueva copia de ellas mismas de buena calidad. A eso llamamos regeneración, no a una célula muerta, sino a una célula que todavía tiene vitalidad. Y fuera de eso, sabemos que los buenos niveles de glutatión también son muy importantes en más de 1500 funciones del cuerpo humano. Pero yo te quiero hacer aquí un abrebocas. Inmunocal no es glutatión. Y si la gente entiende eso, entiende que tenemos aún un mayor marco de trabajo, de ayuda nutricional, porque resulta que Inmunocal básicamente, además de tener los 20 aminoácidos esenciales, no sé si lo sabías, es nutrición real. O sea, tú le das a tu papá, a tu hijo, a ti te tomas una porción de Inmunocal y en esa porción de ese aislado del suero de la leche están los 20 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita, pero adicionalmente hay una altísima concentración de cisteína idéntica a la que las mujeres producimos cuando estamos amamantando a los hijos, pero de cisteína. Y resulta que la cisteína tiene aún más funciones que el mismo glutatión en el cuerpo humano. Funciones súper valiosas y ahí es donde empezamos a entender cómo este alimento empieza a tener un impacto tan importante en el cuerpo. ¿Cuál es la época donde más rápido se regeneran células, donde más rápido se cambia el cuerpo? En el primer año de vida. El primer año de vida es una cosa tenaz, es el primer año, ese niño nace de 50 centímetros y al año pueden estar midiendo, no sé, 80. Ese niño creció huesos, músculos, ese niño en ese primer añito de vida, eso es una transformación del cerebro, no veía y a los 3 meses ya está viendo colores, no sostenía la cabeza, de repente ya la sostiene, no caminaba y todo eso es por un proceso de regeneración y replicación celular. ¿Y qué alimento fue el que permitió que el cuerpo de ese niño pasara de un diminuto cuerpo de 45, 50 centímetros en solo un año a un cuerpo de 80 centímetros de altura, 85, que camina y se tambalea? La leche materna, ese alimento poderosísimo que luego desaparece y que la industria
nos dice que es mejor la leche de un tarro que la leche materna. No, 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 nada que ver. La leche materna es inigualable, inmunocal. Es como la leche materna, con la diferencia de que no es del pezón a la boca. Por eso tiene un empaque especial, por eso viene con un termo sellado, por eso los procesos de importación del producto tienen que ser tan cuidados, porque si no se cuidan, se altera la calidad. Por eso si usted hoy decide empezar a tomar inmunocal, no se ponga, discúlpeme la expresión de tonto, a meterse a eBay, a Amazon, a buscar dónde me lo venden barato. No, busque quién se lo dé perfectamente importado, con todas las condiciones y con toda la calidad, porque usted lo que está haciendo es invirtiendo en su salud. La gente que vive en las zonas azules come alimentos de altísima calidad, comen semillas, comen frutas y verduras frescas que en la mayoría de los casos ellos mismos cultivan, consumen alimentos, por ejemplo, la dieta mediterránea, Okinawa en Japón, Loma Linda en los Estados Unidos, son algunos de esos 5 lugares del planeta, en Costa Rica está el otro, donde todavía hay dietas súper sanas. Y estoy hablando de personas de 100 años cabalgando caballos, subiendo y bajando, buscando novia. Estoy hablando de gente vital porque se nutre y se alimenta bien. Inmunocal es un alimento diseñado para eso. No para curar, es para nutrir. Y sabes, quien está bien nutrido, su cuerpo se repara, se regenera como el de ese niño en su primer año. Ahora, pensar que consumir glutatión va a salvar a las personas es tan iluso como tú creer que porque te dan una tarjeta de crédito tienes dinero. O sea, una tarjeta de crédito es deuda, es crédito, no es dinero. Y cuando una persona empieza a tomar glutatión, creyendo que tomando glutatión está mejorando sus niveles de oxidación, está lejísimos, porque el glutatión se oxida y se acumula como oxidación. Y cuando tú consumes glutatión como tal, ese se queda en tus tejidos externos oxidado. O sea, es deuda para tu cuerpo. Consumir glutatión en vez de antioxidar favorece la oxidación y acumular glutatión oxidado en los tejidos promueve todo lo que tiene que ver con el estrés oxidativo, los radicales libres. Entonces aquí es donde uno empieza a entender cómo la nutrición inteligente hace una diferencia grande. Inmunotech como compañía yo la admiro porque se tomaron el tiempo de hacerlo bien hecho. Si esta compañía hubiese pensado en simplemente vender, habrían salido en 2 años al mercado, pero demoraron 20. Así de precisos querían ser, 20 años para estar seguros. Porque hoy sabemos que cuando el glutatión entra a la boca o la cisteína entra a la boca, si no está protegida la cisteína, se degrada. Y si el glutatión entra a la boca, el 85% en el contacto con la saliva se perdió. El 85%. Y cuando llega al estómago, ni te cuento, ese 15% básicamente que queda se acaba de destruir. Y lo que está tratando de llegar a la circulación sanguínea es entre el 1 y el 2%. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No hiciste nada, porque el camino real para tener un cuerpo que controla la oxidación es la nutrición. Entonces, el estrés oxidativo no es el enemigo, porque es más, gracias al estrés oxidativo vivimos. El estrés oxidativo que tengo en este momento y que estoy produciendo al respirar está haciendo que mis neuronas piensen, está haciendo que mi corazón pueda latir, que llegue nutrientes a mis tejidos. Lo necesito. Pero a la vez que estoy necesitando ese estrés oxidativo para morir, para vivir, perdón, también me hace morir. Es como el balance natural de la vida. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, con el paso de los años es necesario que se suba un poco la presión, porque oye, no sé si ustedes han escuchado esa expresión que dice que una gallina vieja, caldo de gallina vieja no se cuece en 2 hervores, o sea, esta gallinita que ven aquí tiene casi 50, ya no me cocino con 2 hervores, pero un pollito tierno ahí en que 20 minutos está cocido, porque con los años los tejidos se endurecen, se oxidan, y hay que aumentar la presión a nivel capilar, o sea, la que llega por el flujo sanguíneo para que llegue más profundamente a los tejidos. Así que hay una visión que nos quiere vender todo el tiempo el fármaco como la manera de controlar, pero hay otras formas de hacer que la oxidación sea regulada y que la perfusión de los tejidos y del influjo de nutrientes a través de la sangre sea controlado y que pueda realmente llegar. Cuando a ti te bajan demasiado la presión, también se sobreestimula la oxidación porque disminuye el influjo sanguíneo a los tejidos, que es tan importante para que el tejido viva, porque ya está como duro, tieso, entonces ya no le penetra bien los nutrientes, entonces hay que aumentar la presión de llenado capilar, y eso es parte de la vida. Y entonces, a punta de fármacos que nos quieren cada vez con el Joint Committee ponernos más abajo y más abajo y más abajo, lo único que nos están haciendo es creer
que si estamos hipotensos hasta el piso vamos a vivir más. Acuérdate, no solamente se trata de vivir más, se trata de vivir mejor. ¿Qué me gano yo vivo pero inconsciente? No tiene sentido. Así que la nutrición Todo en el inteligente, voy a pasarme esta, tiene que ver con los minerales, con los oligoelementos. El doctor Woodrock, un maravilloso científico alemán que desgraciadamente falleció, que debió de haberse ganado el Premio Nobel de Medicina del año 2011, pero se lo ganaron otros porque él murió. Fue el primero que logró demostrar que la nutrición impacta en el sistema inmune. Él hizo un estudio, creo que fue en el año 86, y él logró demostrar cómo la nutrición afectaba al sistema inmune. Y él dice, oye, y es que la inflamación que se va volviendo cada vez mayor y más difícil de controlar es la que más degenera los tejidos. Y él hace una, no va a decir adaptación, sería como una mejoría al inmunocal, al alimento que se parecía a la leche materna para ayudarnos a los adultos, a los que tenemos que tener mayor rendimiento, y agrega el inmunocal, lo que hoy llamamos platinum, que está lleno de minerales. Minerales importantes para el control de la inflamación. Y ahorita escuchaba al doctor Jairo contando de los niños con problemas respiratorios, con alergias, cómo él utiliza el platino en estos niños, y es que tiene toda la lógica, porque cada vez el estrés oxidativo es mayor por la contaminación, por los malos hábitos, por todo, y tenemos niños que tienen inflamación terrible, alergias increíbles. Este inmunocal platinum ayuda a regular la inflamación con minerales, y no es que la inhibe, sino que la regula, la controla. Controlar la inflamación es ayudar al cuerpo a recuperarse, pero de manera correcta, no callarlo y amordazarlo, que es lo que sucede cuando utilizamos corticoides y algunos otros tipos de medicamentos que simplemente son pañitos de agua tibia. Este alimento, el Inmunocal Platinum, ayuda a mejorar el músculo. Y es que tener músculo no es cuestión de moda. No, no es para que ponga la camisa apretada y salga a mostrar músculos. No, tener músculo es porque el músculo es la máquina metabólica por excelencia. Una persona que tiene músculo es capaz de tener reservas de glucógeno, que es la reserva energética más importante para el cuerpo. Una persona que tiene músculos tiene mejor función cardiovascular. Una persona que tiene músculos produce más fácil y rápido anticuerpos, esos que necesitas para defenderte de virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, tener músculo es una necesidad para la vida. De hecho, cuando uno ve un paciente postrado en cama sin músculo, uno dice, estoy viendo a una persona en su lecho de muerte. Entonces, si tú quieres vivir más y mejor, no solamente tienes que mejorar tus niveles de glutatión dentro de tus células, sino que tienes que favorecer la producción de músculo y que el músculo no se te pierda y que al mismo tiempo tus huesos se mantengan fuertes. Entonces, este alimento Inmunocal Platino lo contiene todo. Y llega y hacen un estudio que a mí me encantó para comparar el valor nutricional, el valor biológico como alimento de Inmunocal con alimentos de buena calidad como la avena, la soya, el pollo, la carne de res, el atún, que es un maravilloso pez, la leche, el huevo, que de hecho yo creo que es de los mejores alimentos que hay, el huevo, y la proteína del suero de leche que se volvió tan popular inclusive en los gimnasios. Y llegan y miden el valor nutricional y se dan cuenta que este aislado del suero de la leche llamado Inmunocal es mucho más nutritivo que todos los anteriores. Dime qué comes y te diré en quién te conviertes. Yo he podido conocer hoy en día personas que llevan, no sé, 10 años consumiendo el suplemento y ver el antes y el después, personas que llevan 2 años, que llevan 3, porque la idea aquí no es curarte, es nutrirte para que puedas tener un cuerpo que cada vez responde mejor. Y ahí es donde entra la nutrigenómica y la epigenética. Inmunoteca es una compañía pionera en este tipo de avances nutricionales. Estamos hablando de que hoy en día podemos crear alimentos gracias a científicos como el doctor Hugo Palafox que saben impactar positivamente nuestro cuerpo. Ahorita el doctor Jairo hablaba de los probióticos. Es que el cuerpo es una máquina sellada. Nosotros cuando metemos la mano acá y siempre la embarramos. Y resulta que nuestro intestino es la puerta de entrada de los gérmenes, pero también de la inmunidad, del control de la inflamación. Y resulta, mis queridos amigos, que para tener una buena respuesta nutricional, tú tienes que tener una flora rica, variada y a la vez controlada. Y cada vez que tú consumes medicamentos, cada vez que consumes alimentos procesados que tienen aditivos, colorantes, tú dañas, matas a tu flora intestinal. Y cuando tú matas a los gérmenes buenos de tu flora intestinal, entonces crecen los malos. Y cuando crecen los malos, la inflamación aumenta. Y cuando aumenta la inflamación, tu envejecimiento, tu deterioro y la cronicidad de una enfermedad se hace mucho más palpable. Entonces, crear
Unas dietas saludables es muy importante. Inmunotech se especializa en eso y tenemos alimentos que ayudan a que tu flora intestinal mejore. Entonces, por ejemplo, un probiótico no solamente tiene que tener gérmenes buenos, sino variedad. Y entre mayor variedad, mejor respuesta. El que crearon no tiene un solo tipo, tiene 7 tipos diferentes de gérmenes y adicionalmente tiene antioxidantes para poder corroborar que se queden vivitos cuando llegan a tu intestino esos nuevos gérmenes. Inmunotech pensó en la epigenética y empezó a mirar cómo lograr crear alimentos que impactaran de manera muy certera la recuperación. Tú no puedes cambiar el ADN, todavía no llegamos ahí, o sea, podemos estudiar, sabemos que hay 3.200 millones de pares de bases que están allí y poco a poco vamos descubriendo cada gen. Pero hoy en día sabemos que hay genes que los hábitos los activan, genes que no quieres activar y genes que sí quieres activar que otros hábitos activan o desactivan. La epigenética demostró que el 98% de lo que somos no tiene que ver con nuestro ADN, sino con nuestros hábitos y nuestra nutrición, que nuestros hábitos y nuestra nutrición impactan de manera directa, así, directa, cómo nuestro cuerpo se comporta. Tú coges dos hermanos gemelos idénticos, uno se queda viviendo en Colombia y el otro se va a vivir a Suiza, y dentro de 10 años los juntas y ya de idénticos, ya no tienen nada, porque su alimentación, su ambiente fue completamente distinto. Esta epigenética es una de las ciencias que está creciendo más. A principios, perdón, a finales y principios, finales del siglo pasado, principios de este. Habían solo 27 publicaciones de epigenética en el mundo. Pero cuando esos estudios fueron visualizados, encontraron tanta herramienta para ayudar a la gente a vivir que para el siguiente quinquenio ya habían aumentado en un 100%, ya eran 274 estudios, con resultados tan impactantes que para el siguiente quinquenio así seguimos aumentando y ahorita en el último quinquenio hasta el año 2020 pasamos de que solamente existieran 27 estudios en el primer quinquenio del 95 al 2000 a tener más de 21.000 estudios entre el 2015 y el año 2020, el año de la pandemia. Hoy te quiero contar que en plena pandemia entendimos que la gente que estaba mejor nutrida fue la que mejor pudo pasar avanti la enfermedad, que la gente que había consumido cantidades de azúcares, dietas proinflamatorias, que abusaban y usaban con continuidad fármacos, fueron las principales víctimas del COVID, porque la epigenética pasa cuenta de cobro y con intereses. Aquellas personas que tenían mejores hábitos, que habían abusado mucho menos de los fármacos, que tenían dietas más ricas, fueron las que tuvieron mayor capacidad de resistencia al virus. Y la primera historia es de un hombre en Atlanta, John Hollis, con el primer caso de COVID con muerte. Él vivía en el mismo departamento que el hombre que murió. Y John Hollis no murió, no se complicó, no tuvo tos, no tuvo fiebre. Y cuando lo examinaron, claro, este hombre pues, ya tenía anticuerpos creados, tenía excelente masa muscular, no tenía exceso de grasa en su cuerpo, hacía ejercicio, cumplía con lo que es una vida sana. Las zonas azules uno las puede crear, uno mismo puede ser parte de una zona azul viviendo aún lejos. Así que todo lo que hoy queríamos decirles es que aquí hay alimentos de calidad que tú puedes utilizar con la certeza de que van a enriquecer la forma en que tu cuerpo se prepara, se defiende y se recupera. Que el Optimizer, como se conoce en Latinoamérica, o Booster, como se conoce en Norteamérica y Europa, es un alimento que además de que ayuda a activar el gen de la supervivencia, está hecho con muchos más antioxidantes, con 50 frutas y verduras adicionales que sabemos que son esenciales para que la gente viva más. Que no fue un capricho de Inmunotech escoger el sulforafano extraído de las semillas de brócoli, que esto fue un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Nueva York, el que vio que lo que mejor ayudaba a actuar era el sulforafano y que esta compañía simplemente toma lo mejor para dar un mayor resultado. Yo creo que es importante demostrar que somos los pioneros de la biotecnología, que somos una compañía seria, una compañía de nutrición, una compañía de avanzada, que hoy ya no tenemos, como está ahí en esta imagen, 85 estudios publicados, sino 91, que hoy no tenemos 78 patentes, sino 79, que el doctor acaba de contarnos como el 2 de abril
Ya tenemos la patente real para demostrar cómo la nutrición inteligente con nuestros suplementos ayuda a los pacientes con autismo. Es una patente, esto no es una casualidad. O sea, es una compañía que no para de investigar, que no para de desarrollar, que sus científicos son personas de renombre mundial, que en este momento hay una investigación en curso dirigida por el doctor Daniel Lisman y que seguimos mostrando que estamos haciendo las cosas no bien, sino excelente, que hasta hace unos años habían 125 instituciones médicas y científicas que respaldaban haciendo estudios con nuestros productos, pero que hoy son más de 160 instituciones médicas y científicas en el mundo que dicen, wow, esto es serio, esto es real. Así que hoy más que nunca estamos en el momento de empezar a entender que si queremos vivir más y mejor, no se trata de poner más fármacos en tu alacena o en tu mesita de noche, sino alimentos de calidad y estilos de vida que sean sostenibles, que tú puedas directamente empoderarte de ellos y duplicar con tu familia. Esperemos que esto sea un buen abrebocas para muchos que hoy se hayan conectado por primera vez y para los que ya están, para que tengan la certeza que estamos en el camino correcto. Mi querida Patti, muchas gracias. Doctora Cristina, de verdad, muchísimas gracias. Estuve leyendo comentarios. Todo el mundo está con la cabeza les vuela, emocionadísimos. La verdad es que